Cuando hablamos sobre adoración, pareciera que lo sabemos todo. Pero si vamos a la Biblia, vemos cómo los santos de aquel tiempo adoraban a Dios en medio de escasez, de persecuciones y hasta en la cárcel. Tenemos que reconocer que aún estamos en la superficie. Por eso te invitamos a ir más profundo para fortalecer nuestra adoración personal y corporativa. Una vez que pruebas, definitivamente te vuelves insaciable. Lo que espera el pastor de su equipo de alabanza. Vamos allí nuevamente donde estábamos con Sabdiel, Primera de Crónicas, capítulo 25. Estamos en el mismo espíritu. Primera de Crónicas, capítulo 25. Leemos desde el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 8. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Padre Celestial, declaramos que tu palabra nos habla en esta hora, Dios. Declaramos que tu palabra es viva y eficaz, Señor amado, que penetra hasta nuestra alma, hasta nuestro hueso, lo más íntimo de nosotros, Señor, hasta el tuétano, Dios amado. Te pedimos que esta palabra nos ayude, Señor, a formar de verdad verdaderos adoradores, verdaderos cantantes, músicos, Señor, personas que te alaben, oh Dios amado, en espíritu y en verdad, Dios amado. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Amén y amén. 25. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue. Esta lista es muy importante para que usted la tenga presente, para cuando tenga hijos, nietos, le ponga estos nombres, son nombres muy bonitos. Dice así, fue, versículo 2, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Serí, Jesaías, Hasabías, Matatías, Simei, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa, para aclamar y alabar a Jehová. Versículo 4, de los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hanani, Elita, Idalti, Romantieser, Jobecasa, Malotí, Otir y Mahasiot. Versículo 5, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. ¿Quién mejor que David para indicarnos lo que un pastor debe hacer o lo que un pastor puede esperar de un equipo de alabanza? Lo que el pastor puede producir para que un equipo de alabanza pueda funcionar bien. En este momento está enfocado más que todo la enseñanza a los que ministran sobre el altar, los músicos y los cantantes, pero de igual forma la palabra de Dios actúa independientemente de que estés cumpliendo el ministerio de la alabanza, de la música dentro de la iglesia o no. Así que esta palabra también es para cada uno de ustedes que no cantan ni interpretan ningún instrumento. Entonces David, antes de llegar a ser rey, ustedes conocen la historia de David. Él fue pastor, él fue también compositor, él fue cantante, fue músico, así que él sabía muy bien qué se debía hacer con el grupo de la alabanza, con el grupo de músicos, cuando él llegó a ser rey de Israel, y él fue quien organizó el grupo de los levitas que iban a ministrar dentro del templo la alabanza del Señor, porque había muchos levitas que funcionaban dentro del templo. Si no estoy mal, había más de 20,000. Creo que en el capítulo 23 dice, sí, de estos 24,000, eran más de,
Dice aquí, sí, versículo 4, de estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová y 6,000 para gobernadores y jueces, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová David. Y David dijo, y con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Y lo repartió David en sus grupos conforme a los hijos de Leví. Había más de 25,000, más de 27,000 levitas, pero solamente un grupo estaba encargado de la alabanza. Así como lo decía Sabdiel ahorita, hay muchos que ministran dentro de la iglesia, muchos ministerios, pero siempre hay un grupo encargado que es el grupo que va a ministrar la música, que va a encargarse de los levitas que van a encargarse de elevar el sacrificio de alabanza ante el Señor, y también por medio de ese puente, como lo explicaba Sabdiel, el Señor también va a traer palabra a su pueblo. Entonces, vamos a ver qué fue lo que David hizo cuando lo que acabamos de leer en el capítulo 25 de Primera de Crónicas, qué fue lo que David hizo y cómo organizó su grupo o su ministerio de alabanza para la labor del templo. ¿Qué espera entonces? Lo que espera el pastor de su equipo de alabanza. Lo primero que yo puedo ver aquí en este texto que acabamos de leer es que una de las cosas que un pastor espera del grupo de alabanza es sujeción. Dígale a su vecino, debemos de sujetarnos a las autoridades que el Señor ha puesto. Vamos a leer Romanos 13:1. Romanos 13:1. Toda autoridad superior ha sido puesta por Dios. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Toda autoridad humana ha sido puesta por Dios. Y dentro de esa categoría de autoridad entran los papás, entran los jefes de trabajo, entra ayúdenme, gobernadores, presidentes, alcaldes, maestros de escuela, pastor de la iglesia, en fin, todas estas son autoridades. ¿Qué dice en la versión? Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Amén. O sea que es un principio establecido por Dios y es algo que cada pastor espera también de la iglesia, pero en este caso del grupo alabanza, que haya sujeción. Es importante que haya sujeción, hermano, porque qué feo es que un pastor quiera dirigir a las ovejas por cierto lugar y haya unas ovejitas rebeldes que se quieran salir del camino. Usted sabía que el pastor utiliza, aún todavía los pastores utilizan lo que se llama el cayado, es la vara. Muchos de esos cayados tienen al final una curva, ¿no? Un gancho. Eso era para que cuando la ovejita se iba saliendo, él agarraba con el gancho y la alaba. ¿No, verdad? Así, para eso lo usan. Pero si las ovejitas son ¿cómo se dice? Obedientes, es más fácil la tarea, ¿no? Porque yo me imagino que cuando yo sé que no me puedo salir mucho del lente de la cámara, no me gusta cuando me quedo parado en el púlpito y como me siento como muy limitado, pero entonces yo no sé si aquí me está enfocando. Bueno, cuando el pastor iba iba detrás del rebaño mirando que las ovejitas no se salieran, cuando él veía que alguna ovejita se salía, eso podía causarle a él, o le causa, porque todavía hay pastores que lo hacen, le causa a él que se estorbe ¿cómo se llama? La trayectoria y se estanque un poco, porque si se va una por aquí, se va otra por acá, entonces el grupo sigue andando y no lo puede parar todo el grupo y lo que hace es perder tiempo, ¿no? Estorba el proceso de avance. Entonces, ¿qué pasa? Es buena la sujeción, ¿por qué? Porque te va a ayudar a que puedas seguir avanzando. Va a ayudar a que el grupo pueda seguir avanzando, pero si hay alguno que a cada rato está saliendo y tienes que estar dándole con el callado, ¡pum!, venga para acá que por ahí no es, y el otro por allá, ¡pum!, que no estás oyendo que por ahí no es, entonces eso va a estorbar el proceso. Entonces es importante que haya sujeción, y eso es una de las cosas que el pastor espera del grupo de alabanza. Seguimos con la sujeción. Tito 2:9. Tito 2:9. Y enseguida está también Tito 2:5. ¿Qué dice allí? Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. Amén. Tito 2:5. A ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos,
para que no se hable mal de la palabra de Dios. Vamos con el 9. 9 de nuevo. Sí, dale una vez más. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No ser respondones. ¿Ya vieron? ¿Qué hace usted como papá cuando su hijo se pone respondón? ¿Qué siente usted? ¿Le da con qué? ¿Con el martillo? ¿Cómo? Un cocotazo, pero no con el martillo. Es algo que no está bien, ¿cierto? Uno se siente como, primero que todo le produce rabia, porque yo no te he enseñado a hablar así, ¿sí? ¿Por qué respondes de esa forma? ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te enseñó eso? ¿Ya ves? Eso causa fastidio, produce rabia al papá. Ahora imagínese un pastor, que también es un padre espiritual, y resulta que tú le estás dando un consejo o le das una indicación, una guía, una pauta que él debe tomar, y resulta que sale groserito respondón. ¿Qué sientes tú? Si tú soportas a tus hijos en la casa y sin embargo a tus hijos le provocas darle así, pum, y voltearle el mascadero, como decía mi mamá, te voy a voltear mascadero. ¿Qué se puede esperar ahora de una persona que no es hijo de uno físicamente? Claro que uno tiene que pedirle al Señor, dame ese corazón de padre para no voltearle el mascadero. Pero imagínese, es feo que haya grosería de una ovejita hacia su pastor. Entonces, tiene que haber sujeción dentro de la sujeción entre el respeto. Ahora, ¿qué dice Tito 2:5? Y a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. La sujeción produce testimonio a otros. Cuando hay sujeción hay respeto, como dice 2:5. La última parte léela, Sabdiel, la última parte del versículo. A ser bondadosas y sumisas, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Para que no se hable mal de la palabra de Dios. Cuando tú no eres sujeto a tu pastor, los demás que no están en el mismo trayecto tuyo, los de afuera van a estar diciendo, mire, pero entonces ¿para qué yo voy a ir a esa iglesia si mire, supuestamente él es uno de los que sirve allá y mire cómo actúa, mira cómo responde, mira cómo actúa en desobediencia? Entonces eso causa mal testimonio. La sujeción produce un buen testimonio. Ahora veamos 1 Corintios 9:20. Cuando hay sujeción, hermano, tú puedes ganar a otras personas para Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 9:20? Tengo a Sabdiel allí corriendo con la Biblia. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Amén. A fin de ganar a estos, ¿qué hizo Pablo? Se sujetaba a ciertas circunstancias que se le presentaban en su ministerio de evangelización. Si tengo que estar aquí actuando como judío, yo voy a actuar como judío, me sujeto a las leyes para poderme ganar a estos para Dios. Yo vi una vez una prédica del pastor Billy Graham, donde él estaba vestido como una sotana que parecía un cura católico. Estaba, creo que en una iglesia ortodoxa, lo habían invitado allí. Y yo no, cuando yo vi eso, no lo entendí porque él no estaba explicando porque estaba vestido así, sino simplemente estaba evangelizando y para ganar almas para el Señor. Pero cuando leí esto que acabamos de leer, yo dije, eso posiblemente es lo que estaba haciendo el pastor Billy Graham, que se hizo a ellos como si fuera ortodoxo, pero ¿para qué? Para ganar a otros para el Señor. Son estrategias, ¿no? Pero lo que te quiero decir aquí es que la sujeción causa en que tú puedas ganar a otros para el Señor. O sea que es importante la sujeción. Vamos allí a Hebreos 13:17. Cuando hay sujeción, se garantiza que puedes tener el respaldo y la cobertura pastoral. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. En esa versión dice dirigentes. Mira lo que dice la versión que la mayoría de nosotros tenemos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Es importante la sujeción porque por medio de la sujeción a tu pastor, tú vas a tener un respaldo y una cobertura pastoral. Cuando tú no eres sujeto a tu pastor y tú terminas descarriándote o yéndote por otro lugar, ya tú te estás saliendo fuera de la cobertura del pastor, fuera de la protección, porque mira lo que dice aquí en la última parte. Como quienes nosotros los pastores tenemos que dar cuenta por las ovejas, ahora dice aquí, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando hay muchas ovejitas tercas por allí, eso causa en el trabajo del pastor frustración, causa cansancio, causa aflicción. ¿Por qué? Porque por más que él quiera y él esté poniendo todo de su parte, está viendo que no puede cumplirse el propósito de Dios en ese pueblo, porque no hay sujeción. Eso causa en él cierta frustración. Y yo lo digo porque yo también lo experimenté, no aquí en esta iglesia, en otra iglesia donde también tuve la oportunidad de trabajar, que no había sujeción, y por más que yo intentaba y cambiaba de estrategia, y yo no veía el cambio, y trataba primero fue de una forma más con amor, como cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos, hablamos con cariño y le hablamos la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, pero ya la cuarta vez quizá viene el golpe o viene el castigo, viene la disciplina. Así también muchas veces los pastores actuamos, empezamos con cariño y con amor, y extendemos y muchas veces, como dice el Chapulín Colorado, se aprovechan de nuestra nobleza y terminamos nosotros pues tomando medidas drásticas, ¿no? Entonces viene el castigo, entonces hay que sentar al grupo, entonces hay que poner en disciplina, y eso es algo frustrante porque no es la idea. Cuando tú le pegas a tu hijo, lo corriges, yo sé que te sientes mal, ¿cierto? Quizás a veces hasta nos duele más que a ellos, porque ellos al ratico se les olvida, pero nosotros quedamos con la idea de que le pegué y no pude haberle pegado, pero es que ya me tenía hastiado, no me había hecho caso. Muchas veces también sucede eso, de pastor a ovejas. Entonces, ¿qué pasa? La sujeción es importante porque cuando hay sujeción tienes el respaldo y la cobertura pastoral. Amén. Otra cosa que el pastor espera del grupo de alabanza es que ellos busquen la presencia del Señor. Volvamos nuevamente allí en Crónicas, no pase Crónicas 25 porque vamos a estar ahí desarrollando Crónicas 25. Los versículos que yo voy a estar analizando, si usted quiere lo busca, pero yo le aconsejo mejor que los anote, porque aquí Sabdiel los va a leer para nosotros, para que no perdamos tiempo buscando. Capítulo 25, les dije, versículo del 1 al 6, que busquen la presencia del Señor. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán, de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios, címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra del ministerio. Vamos a leer el versículo 2 también, la última parte, dice que, hablando de Asaf, dice, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. El versículo 3 dice también en la última parte, hablando de Jedutún, el cual profetizaba con arpa para clamar y alabar a Jehová. El versículo 6, vamos al versículo 6. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, y para el ministerio del templo de Dios, Asaf, Jedutún y Emán, y estaban a disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto de Jehová, todos los aptos, fue 88. Pero lo que leímos en el versículo 1, en el versículo 2 y en el versículo 3, el versículo 4, está hablando de que habían profetas dentro del pueblo, dentro del ministerio, mayormente los que estaban a cargo del ministerio de alabanza. Si habían profetas, a mí me da a entender esto de que ellos eran hombres que buscaban la presencia de Dios, porque el Señor no va a descender su poder, su Espíritu Santo, no va a dar el don de profecía a una persona que no tiene comunión con Él. Entonces, una de las cosas que el pastor espera de su grupo de alabanza es que ellos busquen la presencia del Señor. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 y 3. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 1 al 3. ¿Qué pasa cuando se busca la presencia del Señor? Dice, hay llenura. Cuando se busca la presencia del Señor, cuando un equipo de alabanza está buscando fervientemente la presencia del Señor, hay llenura, y esta llenura produce que otros se sometan y adoren a Dios. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 7, del 1 al 3? Cuando Salomón terminó de orar,
descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Amén. Cuando los salmistas, cuando los músicos se meten en la presencia del Señor, y les recuerdo nuevamente, no solamente estoy hablando con el grupo de alabanza, con cada uno de ustedes, cuando se busca la presencia del Señor, indudablemente hay llenura del Espíritu Santo. Cuando hay llenura, sucede lo que vimos aquí. Dice en la parte segunda del versículo 3, dice: se postraron sobre sus rostros, hablando del pueblo de Israel, en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Eso se va a notar cuando hay llenura, que es lo que sucede aquí. En el nombre de Jesús declaramos que esta iglesia es una iglesia donde la presencia del Espíritu Santo se siente. Eso es lo que provoca en el pueblo una reacción de sumisión, de respeto, de honra. Por eso es que muchas veces cuando estamos aquí en la alabanza y están los adoradores aquí arriba ministrando y adorando al Señor, exaltando su nombre, levantándolo, usted puede ver que hay hermanos que se postran, otros lloran. ¿Por qué? Porque está la casa, está llenándose de la presencia de Dios. Hay llenura, se siente el Espíritu Santo de Dios y eso provoca una reacción de sumisión, amén, de entrega. Cuando hay presencia del Señor, cuando el grupo busca la presencia del Señor, otros serán atraídos a Dios. Hechos capítulo 2, leamos del 1 al 6. Hechos 2, del 1 al 6. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Amén. Cuando hay presencia del Señor en un ministerio, indudablemente otros van a ser atraídos a Dios. Eso fue lo que causó cuando el Espíritu Santo llegó sobre ese aposento alto. Los demás que estaban allí, que no estaban dentro del aposento alto, sino que escucharon el estruendo, sabía que algo estaba pasando en esa casa, que era la presencia de Dios manifestada allí. Eso causó que ellos fueran atraídos hacia ese lugar. Lo mismo pasa cuando en un ministerio del Señor, cuando en un ministerio que ministra dentro de la casa de Dios, valga la redundancia, hay presencia de Dios, incluyendo a cualquier ministerio, sean ujieres, sea el ministerio de la danza, sea el ministerio musical, sea el ministerio de el buen samaritano, los que estén allá afuera guardando la zona de parqueo, cualquier otro ministerio que funcione en la iglesia. Cuando hay presencia de Dios, eso va a hacer que otros sean atraídos a Dios, porque ellos van a sentir, van a ver algo que no es normal y eso va a causar que ellos sean atraídos. Amén. Entonces es importante buscar la presencia de Dios y esa es una de las cosas que como pastores esperamos de los ministerios. Cuando hay presencia de Dios, por causa de la llenura de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, cuando hables la palabra de Dios, otros serán convencidos y creerán en Cristo. Ahí mismo en Hechos, capítulo 2, versículos 14 y 41. 14 y 41. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Amén. Cuando hay presencia de Dios, cuando tú hables la palabra del Señor, cuando hay presencia de Dios, otros vendrán a los pies de Cristo y serán convencidos y se involucrarán a la familia de Dios. Amén. Pero cuando hay llenura.
cuando hay presencia de Dios en un ministerio. Amén. Yo escuchaba hace algunos meses atrás, y eso lo dice mucho el pastor Ricardo Rodríguez, un pastor de una de las iglesias más grandes de Colombia, se llama Avivamiento. Él decía que cuando comenzó, y aún todavía sucede, que cuando comenzó la iglesia experimentaron un fuerte avivamiento, un crecimiento. Muchas de las personas que llegaban allí a la iglesia, ellos contaban su testimonio de cómo habían llegado. Y ellos decían que simplemente quizás iban en el bus o iban caminando cerca de ese templo y ellos sentían en su corazón que algo les obligaba a entrar allí. Que no sabían qué era, qué estaba sucediendo en ese lugar, pero que algo los atraía a entrar a ese lugar. O algo les decía, tienes que ir allá, tienes que ir allá. Entonces se bajaban del bus y entraban al templo. Pero era el mismo Espíritu Santo de Dios. ¿Pero por qué? Porque en ese lugar está la presencia del Señor de una forma fuerte y poderosa. Y yo sé que el pastor Emel también y cada uno de los pastores que estamos en esta iglesia, que eso también ocurra en este lugar. Usted sabe que eso sería poderoso de que ¿sabe cuánta gente corre por estos lugares? Y usted sabe que Curazao es chiquitico. Que la gente cuando llegue acá diga, no, ¿quién te invitó? No me invitó nadie. Yo simplemente pasaba y yo sentía que algo me alaba aquí adentro. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor está en un lugar fuerte. Entonces cuando hay presencia de Dios, otros serán atraídos a ti. Pero también lo que acabamos de ver es que Pedro se levantó, ya estaba lleno del Espíritu Santo, se levantó en medio de un grupo de judíos que no conocían de Dios, predicó un mensaje muy cortico, muy sencillo, y 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia en ese día. Vea qué poderoso es cuando hay presencia de Dios en la vida. Amén. Otra cosa que el pastor espera de su grupo de alabanza es que formen hijos espirituales. Regresemos nuevamente a Primera de Crónicas, capítulo 25, y leemos el versículo 1, dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, y para que profetizasen con arpas y salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra del ministerio. Dice el versículo 5, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música. Aquí estamos hablando de padres y estamos viendo que hay hijos también. Y estos hijos, como dice el versículo 6, y todos estaban bajo la dirección de su padre en la música. El padre, que era un músico, era un salmista y era músico, estaba instruyendo a sus hijos para que cuando él ya no estuviese más en el templo, hubiera una generación nueva que ministrara la presencia de Dios. Entonces, una de las cosas que el pastor espera de su equipo de alabanza es que los que están ahora puedan tener hijos espirituales, que puedan formar hijos espirituales para que cuando Sabdiel, el Señor lo empiece a sacar a las naciones, porque el Señor lo va a hacer contigo, Sabdiel, y el Señor te empieza a sacar a las naciones, ya tú tengas aquí una persona que siga con la función que tú no puedes estar cumpliendo en ese momento. Aunque yo le voy a pedir al Señor de que la agenda tuya no sea tan apretada para que puedas estar aquí todo el tiempo ayudándonos a ministrar la presencia del Señor. Pero es una de las funciones. Cuando la iglesia se está expandiendo y va creciendo, los ministerios también se van expandiendo y van creciendo. Primera de Timoteo 1, 2, ¿qué dice Sabdiel? A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Amén. Segunda de Timoteo 1, 2. A mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Y Tito 1, 4. A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te concedan gracia y paz. Amén. Vimos que en Primera de Crónicas, capítulo 25, que es el texto que estamos desglosando, habían padres que destruían a sus hijos y era por un motivo. Aquí vemos también que Pablo tenía hijos espirituales, estaba Tito y Timoteo. Ellos comenzaron como discípulos de Pablo, pero llegó un momento en que ya cuando eran maduros espiritualmente, Pablo les encargó tanto a Tito como a Timoteo el pastoreo de 2 iglesias. Entonces vemos que cuando hay hijos espirituales, esto garantiza que la obra del Señor se seguirá expandiendo y su nombre será glorificado.
Tito estaba cumpliendo una función, Timoteo estaba cumpliendo una función y ellos eran hijos espirituales, pero ya la obra se estaba expandiendo por toda Asia. Entonces es necesario que se formen hijos espirituales, porque no sabemos de esta casa cuántos futuros Marcos Witt, cuántos futuros Jesús Adrián Romero pueden salir de este lugar, cuántos futuros David pueden salir de este lugar. Amén. Y es un orgullo para nosotros como iglesia de que cuando veamos a alguien en plataformas internacionales, cuando veamos a alguien en conciertos, digamos, él salió de nuestra iglesia. ¿Sí o no? Entonces, por eso es importante formar, capacitar hijos y tener hijos espirituales. Otra cosa que espera el pastor de su equipo de alabanza es que haya organización. Veamos el versículo 8 de 2 de Crónicas 25, dice: y echaron suertes para servir por turnos, y entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro y el discípulo. Dice aquí, echaron suertes para servir por turnos. David organizó de tal forma los levitas, porque eran demasiados, eran más de 200 levitas, para ministrar, entonces para que hubieran turnos. Él entonces organizó un grupo de tal hora a tal hora, otro grupo de tal hora a tal hora, porque 24 horas al día se estaba ministrando adoración dentro del templo. Entonces, que haya organización. Números 33, 1, 3. ¿Qué pasa cuando hay organización? Números 33, 1, 3. Esto garantiza que va a haber un avance en el ministerio. Números 33, 1, 3. Cuando los israelitas salieron de Egipto, bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marchaban ordenadamente como un ejército. Por mandato del Señor, Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a donde llegaban. Esta es la ruta que siguieron. El Amén. día 15 del mes primero a 3. Sí. Un día después de la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés. Marcharon desafiantes a la vista de todos los egipcios. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando hay organización, esto garantiza que el ministerio tenga un avance. Así como Moisés organizó el grupo de Israel y emprendieron la marcha, y fue algo exitoso, y el avance pudo llegar a su meta y tuvo un éxito. Así también cuando el ministerio de alabanza y organización, o en cualquier otro ministerio, eso garantiza que va a haber un avance en el transcurso, va a haber un avance y se va a poder alcanzar la meta. Amén. Es importante la organización. Lucas 1:3. Cuando hay organización se garantiza el buen aprendizaje y multiplicación. Lucas 1:3. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Amén. Lucas escribió a Teófilo el Evangelio de Lucas, que era una carta dirigida a Teófilo, pero Lucas dice que él organizó, que él buscó información y empezó a escribir el Evangelio. ¿Y qué ha pasado con ese Evangelio de Lucas? Hasta el día de hoy lo conocemos, hasta el día de hoy se predica de Lucas, y esto garantiza que haya un buen aprendizaje y que haya multiplicación. Cuando hay organización, hay un buen aprendizaje. Cuando hay organización, para ti es más fácil aprender, porque si tú te hubieras puesto a leer y encontrar la carta de Lucas, y de pronto está la resurrección, y de pronto por aquí está un milagro, y por aquí está el bautismo de Jesús, y pero ¿qué están hablando aquí? ¿Quién resucitó aquí? ¿Quién es este que está aquí? Entonces, cuando hay algo organizado, es más fácil de aprenderlo y es más fácil de reproducirlo también. Amén. Entonces es importante que en cada ministerio haya organización. Primera de Samuel 11:11. Estoy avanzando un poco rápido porque yo sé que algunos ya estamos incómodos, ya veo a algunos bostezando, otros durmiendo. Le doy permiso de que pellizque al hermano suyo si está durmiendo, denle un pellizquito santo ahí, una patadita, un codazo. Un codazo santo. En toda aquí, en todo el tabique, ¡tac! Eso le quita el sueño enseguida. Primera de Samuel 11:11, ¿qué dice? Cuando hay organización, se garantiza la victoria. Vuelve a leer. Al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a los soldados en 3 columnas. Invadieron al campamento de los amonitas e hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del día. Los que sobrevivieron fueron dispersados, así que no quedaron 2 hombres juntos. Amén. Entonces ya vio usted, cuando hay organización se garantiza la victoria. Y usted sabe que la lucha de nosotros no es contra carne ni sangre,
Cuando hay organización en un ministerio, hermanos, se garantiza que va a haber una victoria espiritual. Usted no con sus ojos carnales, usted no puede ver lo que se mueve en el ambiente espiritual. Pero siempre hay oposición, siempre hay oposición. Ayer por lo menos, había algo que quería ponerse. El sonido estaba un poquito por aquí, yo veía por aquí cierto disturbio. Yo le dije a mi esposa, amor, ponte a orar porque algo hay que no quiere que las cosas fluyan. Siempre hay oposición, hermano. Entonces por eso es necesario que haya organización, porque la organización te va a garantizar la victoria. Amén. Primera de Crónicas 26, 12. Vamos allí cerquita. Yo lo leo. 26, 12 dice: entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Cuando hay organización, garantiza el buen servicio dentro del templo. Entre estos, de los que puso David, se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Habían turnos, habían grupos, y cuando hay organización las cosas salen bien. ¿Se imagina que la pastora Edith, que es la que tiene a cargo el ministerio de los ujieres, no organizara sus grupos, no organizara una agenda de ujieres? Quizás algunos puedan venir con la disposición de servir, pero no saben si tienen ellos que servir o si son otros. Pero si no hay una agenda, si no hay una organización, va a llegar el momento en que quizás ese mismo día, ese mismo domingo, todos estén cansados o todos decidan quedarse en la casa o por X o Y motivo ese día no hubo ujieres. ¿Por qué? Porque no hay una agenda. Hermana, cuidado con eso. Siempre hay que haber una agenda para poder garantizar el buen servicio dentro de la casa de Dios. Eso es lo que produce la organización. Y por último, una de las cosas que espera el pastor del grupo de alabanza, y es una de las cosas más importantes, por eso lo dejé de último, es la unidad. Necesaria unidad. Versículo 8 del capítulo 25 de Primera Crónicas dice: y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. David organizó los grupos que iban a ministrar, pero él no clasificó los grupos de los mayores a un lado, los más jóvenes aquí y los más pequeñitos allá. Ni puso a todos los maestros juntos para ministrar y a los que estaban medio aprendiendo aquí y los que no sabían nada los puso aquí. Él los revolvió. Puso maestros con discípulos, puso grandes con pequeños, y eso formó unidad dentro del ministerio, porque así podía el maestro enseñar al discípulo, podía instruirlo, el discípulo iba a aprender muchas cosas del maestro que aunque él no se las enseñara, simplemente con su testimonio él iba a ver, con su forma de actuar, el discípulo iba a ver. Entonces es importante que haya unión, que haya unidad. ¿Por qué? Primera de Corintios capítulo 1 del 10 al 11, otros notarán y hablarán de esa unión. Primera de Corintios 1, 10 al 11. Ya voy a terminar, no se me vaya a ir todavía. Falta media horita solamente. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Amén. Cuando no hay unidad, hermano, otros se van a dar cuenta de eso. De igual forma, cuando hay unidad, otros van a notarlo. Entonces es importante que haya unidad para que haya un buen testimonio. Que mira que aquí Pablo le estaban informando que los de la familia de Cloé me habían dicho a mí que entre ustedes había esto y esto y esto. Entonces, ¿por qué no había allí unidad dentro de ese grupo? Es importante que se mantenga la unidad. ¿Qué dice Colosenses 2.1? Yo lo tengo aquí, Colosenses 2, del 1 al 3. Cuando hay unidad, produce crecimiento espiritual. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento.
Cuando hay unidad produce crecimiento espiritual. Aquí Pablo está hablando a los colosenses y él les habla de que él está intercediendo por ellos para que ellos puedan crecer en el conocimiento del Señor. Entonces, cuando hay unidad, esto garantiza de que si se mantiene el grupo unido va a haber un crecimiento, así como lo estamos haciendo nosotros aquí. Cuando hay unidad, la unidad produce que lo sobrenatural de Dios se manifieste. Hechos capítulo 2. Volvamos nuevamente a Hechos, ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Hechos capítulo 2, 41 y 43. La unidad produce que lo sobrenatural de Dios se manifieste. Dice aquí: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dije 41 y 43, amén. Y sobrevino temor a todas personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La unidad produce que lo sobrenatural de Dios se manifieste. ¿Es o no es? Cuando hay unidad, aquí estaban todos unánimes, dice la palabra del Señor, y esto produjo que se manifestaran prodigios y señales. O sea, lo sobrenatural de Dios comenzó a actuar cuando Dios vio que había un grupo unido, que le estaban perseverando buscando la presencia de Dios. Él derramó su Espíritu Santo y eso causó que se manifestaran prodigios, señales, milagros dentro de ese grupo. Cuando hay unidad, se va a manifestar lo sobrenatural de Dios. Por eso es importante que en cada ministerio haya unidad. Cuando este grupo está aquí y es un grupo unido, que no solamente está unido porque están sobre una misma plataforma, porque de eso no se trata la unidad, de que se encierren en un mismo lugar y todos están unidos, sino que haya unidad de corazón, hay unidad de espíritu. Cuando esto sucede y empiezan a ministrar, empieza el Señor a tocar corazones, empieza el Señor a transformar vidas, empieza el Señor a traer sanidad física y espiritual. ¿Por qué? Porque se está manifestando lo sobrenatural de Dios, porque hay un grupo unido. Amén. Es importante y esa es una de las cosas que como pastores esperamos que haya en cada ministerio. Cuando hay unidad, la unidad suple las necesidades o carencias. Estamos en Hechos, sigamos ahí, Hechos 44, 45, 2, 44, 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. Cuando hay unidad, la unidad ayuda a que se suplan las necesidades o las carencias. Y no solamente estoy hablando de las carencias materiales, porque cuando hay unidad, lo que no sabe Sabdiel, él se lo puede transmitir a Brian, se lo puede transmitir a Camilo. Lo que no sabe Sabdiel lo puede aprender de Nara, de Justa, de Dani, porque hay unidad. Entonces se están supliendo carencias, informaciones. Amén. Entonces es necesario que haya unidad porque así va a garantizar que el equipo va a funcionar correctamente. Cuando hay unidad, la unidad actúa como un imán de salvación. Hechos 2, 46, 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estaban juntos. Y 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando hay unidad, hermano, hay crecimiento y esta unidad actúa como un imán de salvación. Cuando las personas ven que hay una iglesia unida, que hay un ministerio unido, ellos también son atraídos como si ese grupo fuera un imán. Amén. Entonces esa es una de las cosas que produce la unión en un ministerio, la unión en una iglesia, la unión entre hermanos, que va a actuar como un imán. Y aquí dice el versículo 46: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque había una iglesia unida allí. Entonces, con esos 5 punticos, quiero dejarlos allí para que ojalá pueda ser de beneficio para ustedes, puedan ponerlos en práctica. Vuelvo y lo repito: la sujeción, que busquen la presencia del Señor, que formen hijos espirituales, que haya organización y que haya unidad. Amén. Señor les bendiga. Amén. Vamos a decir,